Bienvenidos a su podcast de medición y evaluación. Mi nombre es Samuel Oliveros y seré su anfitrión en este podcast. Mis colegas colaboradores son Boris y Brian, dos sujetos expertos en el tema a presentar. El tema que tenemos que presentar son 36 preguntas adecuadas para una primera cita. Entonces, le doy paso a mi compañero. Para conocer a una persona, entonces esperamos que les guste. Gracias por la introducción, Samuel. Aquí me encuentro con Boris, con una serie de preguntas que hemos seleccionado de forma no aleatoria, con la finalidad de poder entender y poder concluir en cuanto a hipótesis que queremos generar, saber si las preguntas que vamos a dar a continuación son eficaces o no para las primeras experiencias en cuanto a citas. Entonces, Boris, me gustaría primero hacerte una pregunta sencilla y es, ¿te parece eficaz hacerte la pregunta de, digamos, por ejemplo, si fueras un famoso, ¿de qué forma te gustaría ser famoso si pudiera hacerlo? Me parece una muy buena pregunta. Siento que nos ayuda a identificar como los gustos que ha tenido la persona a lo largo de su vida y por lo que le gustaría ser conocida. Siento que sí, yo utilizaría en lo personal esa pregunta. Entonces, quiero volver la pregunta. ¿Qué le parece, Brian, esta pregunta? ¿Cuál es el mayor éxito de tu vida? ¿La utilizaría? Para preguntarle a las personas quizás si son eficaces o no, o poder entender incluso para ellos qué es importante al momento de querer lograr algo. Entonces considero que sería una buena pregunta como para saber con quién nos estamos metiendo. Entonces sí, la tendré en cuenta. Otra pregunta, Boris, que me gustaría hacerte también, que la elegimos en cuanto al número de preguntas extensas que existen para poder romper el hielo, es esta. Para ti, ¿qué es demasiado serio para bromear? Me parece buena. Me parece buena porque vamos ayudando a conocer los límites de la persona. En lo personal, a mí me gusta bromear eh, fuerte o pues me gusta chistear. Entonces siento que sí sería importante saber si la persona pronto está en la misma sintonía que yo o no. Entonces, pues también no sé, me parece en lo personal interesante, Brian, no sé qué opine, sería la de ¿intuyes cómo morirá? Eh, Eso depende, bro, carnal, porque pensándolo de una forma, es una pregunta demasiado profunda, que siento que no con cualquier persona se podría llegar a profundizar sin generar un tema de incomodidad. Entonces, aunque considero que es un tema para profundizar y filosofar de lo bueno, Ujú. considero que podría ser algo incómodo para ciertas personas que incluso no saben lidiar con el tema. Sí, es que sí siento que preguntas como estas se ven un poco en el documento y sí tienden como a ser muy generales, como bueno, una persona que a lo mejor no sea muy habilidosa para entablar relaciones sociales, puede que las utilice al azar pensando que todas son excelentes, pero sin embargo hay que utilizarlas según ciertas ocasiones o según la persona, ya son como más eso que te va brindando la conversación o el momento. Exacto, compañero, siento que es una pregunta que podría espantar a la cita. Bueno, Brian, entonces teniendo en cuenta pues todo lo que hemos hablado, me parece bien que le metamos algo de psicometría, como hipoteticemos acerca de esto. Psicometría, compañero, claro, por supuesto. En este caso, opino que podríamos empezar a hablar sobre cuáles son las hipótesis que podríamos tener en cuenta en cuanto a las preguntas que hemos mencionado hasta el momento. Sí, Tú, por lo entonces, general, ¿qué consideras? ¿Las ves alternas o nulas? a mí me gusta mucho llevar la contraria. Entonces siento que yo me voy mucho por el lado de las alternas en vez de las nulas. Ok, ¿me puedes explicar por qué alternas? En este caso, ¿cómo podrías basar esta hipótesis alterna en cuanto a las preguntas seleccionadas? Bueno, podría plantearse así, teniendo en cuenta la definición de lo que es una hipótesis. Para hablar acerca de las hipótesis, primero tenemos que adentrarnos en el contexto de qué es una hipótesis, ¿no?
Una hipótesis, según la teoría acordada, es una suposición o proposición que se plantea provisionalmente como explicación de un fenómeno o un problema y que se somete a prueba para verificar su validez. Es una afirmación que se puede poner a prueba mediante observación, experimentación u otros métodos de investigación científica. Hay varios tipos de hipótesis y principalmente manejamos tres. Hipótesis comparativa, que sería el tipo de hipótesis que se refiere a la comparación de dos o más grupos de variables con distintas condiciones. Establece una relación de diferencia entre las variables o condiciones. La hipótesis asociativa se refiere a la relación entre dos o más variables, pero no implica necesariamente una relación de causa y efecto. Y la hipótesis de causalidad. Este tipo de hipótesis implica una relación de causa y efecto entre dos o más variables. Establece que un cambio en una variable causa un cambio en otra variable. De hipótesis, no. Podríamos plantearlo de esta manera. Hipótesis nula, como decir, en efecto, las preguntas sí no pueden ayudarnos a entablar una conversación con una persona a la que estamos conociendo. Esa sería la hipótesis nula. Y la hipótesis alterna sería como, sí, las preguntas sí pueden ayudarnos a la hora de conocer a una persona. Entonces yo me voy fielmente con la hipótesis alterna, porque bien o mal, aunque puedan tener su pros y contra o aunque tengan que ser utilizadas bien bajo un contexto positivo, siento que sí pueden ayudar y sí pueden ser una guía a la hora del momento en el que te quedes sin idea. Es verdad, sin embargo, yo opino que me baso más en cuanto a la hipótesis nula, ya que aunque puede que hayan preguntas que pueden permitir romper el hielo, considero que muchas de ellas son deberían tener un poquito más de filtro al momento de ser mencionadas, y más cuando hablamos a la hora de alguna manera cortejar o llamarle la atención en cuanto a la primera cita. Sí, también tiene ese lado. Bueno, pues aquí ya entramos a un caso de opiniones divididas. Por favor, de pronto ustedes también sería bueno que pensaran en esto. Y pues un tema que no hay que dejar de lado es el p-value, ¿cierto? Que es el porcentaje de error. Entonces, les dejaremos una definición y pues tenerlo muy en cuenta. En este caso no se menciona porque supuestamente el test ya está validado, las preguntas. Entonces, eso sería todo. Gusto en compartir tiempo contigo, Boris, y poder hablar de una conversación tan agradable y enriquecedora. Igualmente, compañero Brian. Un agradecimiento también al compañero Samuel y hasta la próxima. Para la próxima. Para finalizar este podcast, solo quiero resaltar la necesidad de una buena formulación de preguntas en la cita. No cualquiera responderá con la misma naturalidad al conocerte, ni siquiera en el momento de tenerte enfrente nada te asegura que te diga la verdad o directamente las cosas que son o cómo se sientan. ¿Ok? Muchas gracias por la atención, muchas gracias a mis colegas colaboradores en este proyecto y a la audiencia que lo escuchó hasta el final. Mi nombre es Samuel Oliveros y este fue todo su podcast por hoy. Muchas gracias.